Bueno, mi nombre es Raúl Pomés, soy profesor y licenciado en Historia, me dedico a esto hace más de 30 años, tengo también 30 años de docente en la provincia de Buenos Aires y también trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza en la carrera de Historia y en la carrera de Económicas. Y también investigo con el grupo de investigación de la Junta de Estudios Históricos de la Universidad de La Matanza. La idea del libro surge a partir de empezar a ver qué había escrito sobre La Matanza, sobre el partido, y vimos que esa era un área de vacancia donde no había prácticamente nada, porque los antiguos libros de Alfonso Corso ese periodo no lo tomaban, creo que llegaban hasta el año 1825, en una mención muy, digamos, muy general, y ese periodo no lo tomaban. Entonces, bueno, a partir de encontrar en el Archivo General de la Nación de todas las actuaciones del Juzgado de Paz de Matanza, a partir de esos documentos y, bueno, y de otros documentos como censos, mensuras del Departamento Topográfico de la provincia, y empezamos a primero ver la lista de jueces de paz, quiénes eran, qué perfil tenían, y así nos fuimos metiendo en el tema. El Matanza en la época de Rosas, en aspecto social, era un partido que, bueno, era mucho más grande que el actual, llegaba prácticamente hasta los límites con el actual Partido de Lobos, incluía lo que se llamaba en esa época la Cañada de los Pozos, o sea que los documentos lo ponen como límite desde el Bañado de Flores, o sea, cercano a lo que es, digamos, un poco más allá de Avenida General Paz, del Bañado de Flores hasta la Cañada de los Pozos, que la Cañada de los Pozos hoy queda dentro de lo que sería Marcos Paz y Merlo, está por ahí, sería el curso superior del Arroyo Morales. En ese extenso territorio no había un poblado, que es otra de las características de Matanza, o sea, todos, por lo general los partidos bonaerenses, todos tenían un pueblo cabecera que en general coincidía con la parroquia o el curato al que pertenecían. En el caso de Matanza salvo Magdalena, que es otro ejemplo similar, en esa época no tenía un pueblo que fuera asiento tanto de la parroquia como de las autoridades civiles. Entonces, esa es una peculiaridad de Matanza. Entonces, es un partido enteramente rural. En esa época la población rondaba alrededor de 1.800 habitantes, o sea, muy poquito, ¿no? Y en general eran personas, había un reducido número de propietarios rurales y un gran número de arrendatarios. O sea que la mayoría de esa población eran arrendatarios que arrendaban tierra de los grandes propietarios, como Ramón Mejía, Escurra, etc. Irigoyen, Matías Irigoyen, los Madariaga, o sea, eso no se encuentra en registro, pero sí, por ejemplo, en las mensuras se encuentran ubicadas con nombre y apellido donde estaban las poblaciones o las viviendas de esos arrendatarios. O sea que era un pueblo, un partido, mejor dicho, totalmente rural, ya que no tenía pueblo. El pueblo de referencia era el pueblo de la Cañada de Morón. Y económicamente digamos, abarca las dos zonas, al sur no, perdón, aguas abajo del arroyo Morales, en su unión con el Matanzas, eran las tierras de Panllevar, que ya vienen de la época de la colonia como tierras dedicadas principalmente a la agricultura, sobre todo al sembrado de trigo. Y del curso superior, digamos, del arroyo Morales y del río Matanza, lo que hoy sería Virrey del Pino, esa zona era la zona de estancias, donde ahí se privilegiaba la cría de ganado, el ganado vacuno. Vacuno hasta 1840, después de 1840 se observa un aumento de la cantidad de cabezas de ganado lanar, y bueno, llegando ya a fin del periodo es muchísimo, 4 o 5 veces más cantidad de ganado lanar que de ganado vacuno. Sí, comercio evidentemente hubo, sobre todo al ser las tierras cercanas a la ciudad. Las chacras eran para abasto de la ciudad, acá, digamos, exportación de trigo en esa época no había, así que toda la producción de las chacras de Matanza iban a la ciudad. Y en el caso de la ganadería, ahí tenemos algún dato de la estancia El Pino, la estancia San Martín de Rosas, en 1852, encontramos en el archivo el envío de un cargamento hacia la ciudad. No sabemos si era para exportar o qué, pero eso da una pauta de más o menos qué tipo de productos enviaban. Sobre todo eran lana, la mayor cantidad, lana, porque ya en 1852 estamos ya en el auge de la cría de ganado lanar.
lana principalmente, cueros, cerda, algunos frutos del país, así que no sabemos bien a qué se refiere, nombrados así como frutos del país, pero no dice bien qué producto es, pero digamos que en general tanto Matanza no difiere de Morón o de lo que son los partidos cercanos a Buenos Aires, que principalmente es para el abasto de la ciudad, sobre todo Matanza, la zona de Chacra, ya llegando más a la ciudad, en lo que era el antiguo partido de San José de Flores, ahí ya tenemos más la presencia de quintas de hortalizas. Lo que encontramos es, por ejemplo, en la testamentaría de Matías de Irigoyen, que ocupaba una chacra que había sido de Rafael Blanco, que a principios del siglo XIX fue, por ejemplo, alcalde de Hermandad de Matanzas, una chacra que incluso durante el siglo XIX se conocía como la chacra de Blanco. Ahí encontramos, inventaría una máquina de hacer manteca. Después, en alguna también encontramos ataona, que serían molinos, antiguos molinos para hacer harina. Y en la chacra de los Tapiales, eso sí se sabe que ahí había una fábrica de concentrado de carne, o sea, lo que sería ahora los cubitos de carne. Después no sé si después hornos de ladrillo. En general la mayoría de las estancias de esa época tenían hornos de ladrillo. Incluso la estancia El Pino tenía un horno de ladrillo, están inventariados 300.000 ladrillos.